Hola, muy buenos días. El día de ahora vamos a ver lo que es el tema de los triángulos, polígonos y circunferencias. Sin embargo, nos vamos a centrar en el tema de los triángulos. Esto correspondiente al parcial número 2. Primero hay que entender lo que es un triángulo. Un triángulo está compuesto específicamente por tres componentes esenciales, lo que es los vértices, lados y el ángulo. En este caso podemos ver nosotros aquí un vértice, el vértice B, también tenemos el vértice A, el vértice C también. Y a su vez contamos también con tres lados. En este caso sería el lado BC, de este es el lado BA y de este es el lado AC. Contamos también con tres ángulos: el ángulo que tenemos en esta parte de acá arriba, el ángulo B podríamos llamarlo, este de acá, ángulo A, y en este de aquí también contamos, ya tiene su nombre, en este caso es el ángulo alfa, podría haberse llamado también ángulo C. Cualquiera de estos tres nombres que le podamos haber dado a nuestros ángulos es correcto. Los triángulos se clasifican dependiendo de sus lados o dependiendo de la medida de sus ángulos. En este caso, dependiendo de la medida de sus lados, se clasifica de la siguiente manera: triángulo equilátero, isósceles y escaleno. Si nosotros recordamos, el triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales y además sus ángulos interiores miden exactamente lo mismo, 60 grados. Ahora tenemos el caso del triángulo isósceles. En el triángulo isósceles vamos a tener un triángulo que tiene dos lados iguales y que tiene dos ángulos iguales. Por último contamos con el triángulo escaleno. En el triángulo escaleno vamos a encontrarnos la característica de que tanto sus lados como sus ángulos son todos diferentes entre sí. También podemos clasificarlo, como les comentaba, de acuerdo a sus ángulos. Y de acuerdo a sus ángulos se pueden clasificar en triángulo rectángulo, triángulo acutángulo o triángulo obtusángulo. En el triángulo rectángulo vamos a tener un ángulo que es de 90 grados y ese ángulo va a ser el que se encuentra opuesto a nuestra hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Tenemos el triángulo acutángulo. La característica del triángulo acutángulo es de que todos sus ángulos son agudos. Es decir, para que un ángulo sea agudo, quiere decir que mide menos de 90 grados y más de 0 grados. Un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. Recordemos que los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Ahora vamos a ver una de las propiedades de los triángulos. Una de ellas es que la suma de sus ángulos interiores siempre nos va a dar a 180 grados. Es decir, si sumamos nosotros el ángulo 1 con el ángulo 3 y el ángulo 2, toda esta suma nos debe de dar igual a 180 grados. No nos debe dar más y no nos debe de dar menos. Dicho esto, podemos proceder a realizar una serie de ejercicios. El primer ejemplo nos pide que encontremos el valor de x del triángulo. Tenemos que el ángulo A mide 60 grados y el ángulo B mide 80 grados. Y por último tenemos el ángulo C que mide 2x. Nos están pidiendo a nosotros que encontremos el valor de x. ¿Cómo lo vamos a resolver? Sabemos por la propiedad anterior que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Ahora vamos a ponerlo esto como una suma algebraica. El ángulo A más el ángulo B, que es este de acá, más el ángulo C, me da a 180 grados. Vamos ahora en el segundo paso a reemplazar los valores de cada uno de sus ángulos. El ángulo A vale 60 grados, el ángulo B 80 grados y el ángulo C yo desconozco cuánto vale en grados, sin embargo lo tengo aquí representado su valor por 2x. Juntamos en el paso número 3 los grados, es decir 60 grados y 80 grados, y me va a dar a mí a 140 grados. Y al sumarle 2x me debe dar 180. Este 140 está sumando, tiene aquí un signo positivo, y al moverlo
al lado derecho del signo de igual, me va a quedar con signo negativo. Ahora, en el tercer paso, tengo yo 2x va a ser igual a 180 menos 140. Procedemos a realizar la resta y me va a quedar nada más 40 grados. 2x es igual a 40. En el cuarto paso, lo que tengo que hacer es dividir 40 entre 2, porque este 2 se encuentra aquí multiplicando y lo vamos a pasar dividiendo. Finalmente, al dividir 40 sobre 2, nos queda que el valor de x es igual a 20. Este es un ejercicio que ustedes tendrán que realizar, pero para poder resolverlo tenemos que remontarnos a lo que realizamos en el parcial pasado. Recordemos lo siguiente: los ángulos opuestos por un vértice, es decir, este vértice de aquí, son iguales. Sabiendo eso, sabiendo que son iguales, hay que recordar también que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿a cuánto es igual? A 180 grados. Ahora, si yo tengo aquí que este ángulo vale 60 grados y este ángulo vale también 60 grados, ¿cuánto valdrá el ángulo número 2? Bueno, pues ya les corresponderá a ustedes. Bien, ya que obtengan ustedes el valor del ángulo número 2, ¿cómo haremos para obtener el valor de y? Bueno, ya que obtengan ustedes el valor del ángulo número 2, como el ángulo número 1 es opuesto por el vértice, entonces son iguales. Y ahora, este rectangulito aquí nos está indicando que este ángulo es de 90 grados. Ya que tengan ustedes el valor del ángulo 1 con el ángulo con el ángulo de 90 grados, van a poder obtener el valor de y, exactamente como lo hicimos en el ejemplo anterior. Otro ejercicio también relacionado al parcial pasado es este que tenemos aquí. Y se encuentra el valor de los ángulos R, B y S, es decir, de este ángulo, de este y de este, sabiendo que el ángulo A es igual a 72 grados y que el ángulo C es igual a 37 grados. Si sabemos que el interior, los ángulos interiores de un triángulo son 180, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, podemos sumar estos ángulos y al sumarlo, bueno, ¿cuánto nos va a faltar para 180? Este va a ser nuestro valor del ángulo B. Ahora, ¿cómo obtengo yo el valor del ángulo R y el valor del ángulo S? Si recordamos, en el parcial anterior vimos un tema que se llamaba rectas paralelas cortadas por una recta secante. Y teníamos, por ejemplo, los ángulos alternos internos que decían lo siguiente: teníamos un ángulo que está de manera alterna interna dentro de las paralelas y estos dos ángulos eran iguales. Entonces con eso ustedes van a poder saber qué valor tiene el ángulo R y el ángulo S. ¿Cómo? Bueno, pues si yo extiendo esta recta, es que tenemos, miren, el ángulo R es alterno interno con el ángulo A, y si yo extendiera esta recta, tendríamos que el ángulo S es alterno interno con el ángulo C.